Being recorded. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jenny Silvana Pinta Fernández, mi compañero Cristian Sánchez Valencia. El día de hoy queremos hablarles de nuestro trabajo de grado, el cual optó por una metodología que es el diplomado, y en el cual consta de la construcción de un artículo tipo review. La construcción de nuestro artículo se basa en el tema del riesgo psicosocial en el personal bomberil, revisión global de factores asociados y estrategias de intervención. Para la construcción de nuestro artículo, ¿qué utilizamos? Utilizamos una revisión sistemática de la literatura científica y la cual se buscó en bases de datos indexadas. Para iniciar la construcción de nuestro artículo, pues nos tocó crear una base de información en la cual se asignó una ponderación correspondiente para al final tomar 30 artículos que fueron los pasos principales de la creación del documento o de la información. En nuestro artículo que consta de una introducción, un objetivo general, tenemos la metodología aplicada y a su vez los resultados de esta metodología, finalizando con unas conclusiones y la revisión bibliográfica. ¿Qué tenemos en la información como introducción? Pues el bombería está altos niveles de riesgo psicosocial debido a la naturaleza de sus funciones, que incluyen emergencias, atender emergencias, incendios, rescate. Estas condiciones a su vez generan una alta carga elevada psicológica que puede afectar la salud mental, el estrés laboral y su desempeño operativo. ¿Qué hemos podido evidenciar? Hemos podido evidenciar que a través de diversos estudios analizados, el bombero va mucho más allá de la valentía o de una preparación física. Es una profesión que día a día se está exponiendo a altos factores estresores y que a su vez a lo largo del tiempo pues, son los que afectan principalmente su salud. Y lo cual está afectando es salud mental, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión, el trastorno de estrés postraumático es uno de los más afectados y como tal este cúmulo de estresores tienen unas consecuencias profundas y la evidencia muestra que los bomberos presentan tasas significativas altamente en temas de depresión, ansiedad y pues el estrés postraumático. También tienen problemas de sueño, que evidencia que a través de estadi- a través de estadísticas que el aumento de CFT, que es el estrés postraumático, pues han llegado a, a tener hasta consumos de alcohol y también pensamientos suicidas, porque son afectaciones de salud mental. Y no solamente lo que se busca con la investigación es buscar cuáles son las afectaciones, sino eh, buscar información que nos permiten entender solamente no por qué suceden este tipo de afectaciones, sino las medidas preventivas que se pueden utilizar. Se tiene información de diversas investigaciones que, de acuerdo a las tasas elevadas que tienen de estrés postraumático o ansiedad, pues así mismo generan afectaciones de tipo personal laboral. Eso lo encontramos en un artículo del año 2024 con un autor llamado Lingard, una autora que se llama María Cuenca, y son del año 2023, donde se enfocan en el tema del estrés postraumático, la ansiedad y los trastornos del sueño. Como objetivo general que tenemos, tenemos que, al analizar la evidencia científica disponible sobre los riesgos psicosociales del personal bomberil, se identifican diferentes factores asociados al deterioro de la salud mental, las estrategias de intervención reportadas en la literatura internacional y lo que buscamos con este objetivo, pues, recopilar la mayor evidencia con la metodología utilizada. Se buscó, pues, en bases de datos indexadas, encontramos que las más consultadas para nuestro trabajo, pues, fueron PubMed, Web of Science, Science Direct, Springer, Scopus, Oxford y OpenHealth. Y para la búsqueda, pues, nosotros, ¿qué hicimos? Tomamos 6 palabras claves que fueron los que nos ayudaron a la consulta y ya a su vez también utilizamos operadores booleanos que nos facilitaban más la búsqueda de la información y también, pues, casi el 90% de la información pues, se consultó en el idioma inglés porque nos facilitaba más la metodología. ¿Qué palabras claves utilizamos? Buscamos con la palabra bombeo, salud mental, estrés laboral, factores psicosociales y trastornos de estrés postraumático. Recopilamos en nuestra tabla de ponderación, la cual consta, qué pena,
de un título, consta de las palabras claves, consta de un porcentaje de ponderación al cual se le asignó de año de actualidad, aplicabilidad, relevancia y actualidad. Con esa información sí podemos asignarle un porcentaje que iba desde 1 a 20 o de 1 a 40%, y al finalizar la suma de esta ponderación pues se tomaba cuáles eran los artículos que nos iban a servir más para recopilar la información. Con los 50 artículos tuvimos una recolección inicial de información de 3.253 artículos. Al hacer los filtros necesarios, pues quedamos con 1.356. Se seleccionaron 30 artículos finales. En total fueron 50 preseleccionados y 30 artículos finales, que son los que nos sirvieron para la gestión. Posterior a eso, ¿qué hicimos? Tomamos la información y la distribuimos en gráficas para tener como más claridad en el proceso. Si lo distribuimos por países, encontramos que Estados Unidos, Canadá e Irán fueron de los países que más nos aportaron porque encontramos más artículos, como Estados Unidos, que tuvimos 9 artículos, Canadá 4 artículos, Irán y Australia fueron 2 artículos, y el resto fueron de países diferentes. Se asignó el 30% a Estados Unidos, el 13% a Canadá, el 7% a Irán y Australia, y el 3% fue asignado al resto de los países, que están Países Bajos, Rumania, Portugal, Corea del Sur, Kuwait, Costa Rica, Portugal, España, Reino Unido, Turquía, Corea del Sur, China y Taiwán. Son los países que concitamos y de los cuales se obtiene información. También generamos una gráfica por distribución de bases de datos, es decir, la base de datos que más nos aportó y en la cual podemos consultar más información. En este caso, PubMed, seguido de OpenHive, Web of Science, OSPON, Science Direct, Taylor y Springer, siendo PubMed la que más nos aportó con un 36% y OpenHive con un 20%. Y terminando con Springer, que nos aportó solamente un 3%. Si lo distribuimos por año, tenemos que los años que conquistamos fueron desde el año 2021 hasta el año 2026, siendo el año 2024 y el año 2025 los años en que más pues, obtuvimos artículos, y seguido del 2023 y el 2022. Ya del 2026 y 2021 pues fueron los mismos resultados. Hola, buenas tardes. Ahora vamos a continuar con los resultados. Después de realizar el análisis de la información recolectada, logramos identificar que los bomberos presentan alta exposición a eventos traumáticos, estrés laboral crónico, alteraciones del sueño, agotamiento emocional. Lo más importante que debemos de entender es que el riesgo psicosocial en los bomberos no depende de una sola causa, sino que es la combinación de varios factores. A partir del análisis realizado, decidimos o identificamos 5 grupos claves, donde tenemos el primero, que es la exposición a eventos traumáticos. Los bomberos constantemente están expuestos o enfrentados a situaciones como los incendios, los accidentes, las situaciones con víctima, los rescates, las pérdidas de compañeros, lo cual genera un alto riesgo de trastornos como el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión o inclusive, el pensamiento suicida. Autores como Lemon en el 2025 y Pau en el 2023 destacan que no solo importa la gravedad de estos eventos, sino que la acumulación en el tiempo es lo que realmente desata la gravedad de los síntomas. En nuestro segundo grupo encontramos el estrés laboral. Factores como las largas jornadas de trabajo, jornadas de 72, de 42, de 36 horas, 24 horas, son esas jornadas largas que se lograron identificar en varios estudios que generaban alteraciones a nivel de salud mental. Turnos rotativos, la presión por salvar vidas. Según un estudio realizado por Ligar en el 2024, estas condiciones organizacionales influyen directamente en la salud mental de los bomberos. Entonces, como lo dije, jornadas largas, turnos rotativos, presión por salvar vidas, son
condiciones organizacionales que influyen y afectan directamente en la salud mental de estos profesionales. La tercera idea son las alteraciones del sueño. El trabajo por turnos, las emergencias nocturnas afectan el descanso generando alteraciones del sueño, reduciendo ese tiempo de descanso ideal que está entre las 7 y las 8 horas, llevándolos a dormir 3, 4 o 5 horas máximo. Entonces, en un estudio realizado por Koshan Lak, explica que el sueño es clave para la recuperación emocional. Entonces, si nos devolvemos un poco y entendemos que esos factores del sueño o factores de la alteración del sueño expuestos por emergencias nocturnas o turnos nocturnos, como lo mencionamos, generan una alteración que vuelve vulnerable al bombero ante situaciones traumáticas. Pero nos menciona Kosharlak en su estudio en el 2024 que garantizando ese sueño reparador en, y también en tiempo adecuado, como ya lo mencionamos, entre 7 8 horas, vamos a lograr una recuperación emocional, regresando o revirtiendo ese efecto de vulnerabilidad y dándole un respaldo a ese personal para poder enfrentar esos eventos traumáticos. En nuestro cuarto grupo encontramos los factores biológicos y conductuales. Por ejemplo, el consumo de alcohol como una forma de afrontamiento del estrés. Me gusta hacer aquí un paréntesis o me gustaría hacer un paréntesis y mencionar que bien se está diciendo que el alcohol es una estrategia de afrontamiento ante el estrés, pero no es la estrategia adecuada, ya que se identificó que esta es una estrategia de alto riesgo, ya que tiende a empeorar los efectos o la sintomatología del estrés postraumático, de la depresión, de la ansiedad y del pensamiento suicida. Como lo mencionó Rotunda en el 2024. También se habla de nuevas investigaciones y aquí si quiero explicar un poco más, una investigación innovadora que habla sobre la alteración del microbioma intestinal con relación al consumo de alcohol y las alteraciones de salud mental. Esto es un estudio planteado por Jun en el 2025, donde habla o identificó, perdón, que las personas con alteraciones de salud mental tienden a consumir alcohol. Este consumo altera la microbioma intestinal, afectando pues esas bacterias benéficas que tenemos en el intestino. Entonces él hizo su estudio y encontró que, o propuso, perdón, que a raíz de esto se pueden generar marcadores biológicos donde las personas que encuentran con una alteración en el microbioma intestinal son las personas que están más propensas o más vulnerables a presentar trastornos de salud mental. Ya en nuestro quinto grupo encontramos los factores protectores. Aquí destaca o queremos destacar la resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Encontramos que en la mayoría de los documentos, como estrategias de afrontamiento, la resiliencia es el factor estrecha. Igualmente, viene acompañado de un apoyo por compañeros, eh, las estrategias o las actividades de capacitación y formación en salud mental, dándole a conocer a esos bomberos la importancia de cuidar, la importancia de aceptar, la importancia de buscar ayuda. Entonces, estudios como el de Singer y King, en el 2023 Singer y en el 2025 King, muestran que estos factores ayudan a reducir el impacto de estrés y prevenir problemas graves como el suicidio. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues factores como los que mencionamos anteriormente, la resiliencia, el apoyo entre compañeros, mejorar las condiciones organizacionales que no lo había mencionado, tienen un impacto muy positivo sobre la reducción del estrés y la prevención de problemas de salud mental e incluso los pensamientos suicidas. Ahora vamos a continuar con la conclusión. Finalmente,
Este estudio nos confirma que el riesgo psicosocial en bomberos es un problema importante para la salud laboral. Pues mencionamos como los principales factores, tenemos tres, que es la exposición a eventos traumáticos, el estrés laboral crónico y las alteraciones del sueño. Ya las explicamos cada una. Considero que la alteración del sueño es un factor muy importante porque, como lo mencionaba, la alteración del sueño tiende a debilitar al bombero tanto física como emocionalmente. Pero encontramos también, a raíz de estudios como los mencionados, que ese sueño, si lo volvemos no mal sueño, sino que lo mejoramos, volvemos un sueño saludable, un sueño higiénico, vamos a ayudar a disminuir ese factor de riesgo a situaciones de salud mental porque reducimos esa vulnerabilidad. Sin embargo, también existen soluciones, como las mencionadas, factores como la resiliencia, que es la capacidad de adaptarse a situaciones de trauma, el apoyo social y los programas de salud mental, como lo mencionaba también ahora, son significativamente efectivos para este riesgo de salud mental. Y es fundamental implementar, y aquí es donde damos nuestro punto de vista, damos nuestro aporte a raíz de este estudio, que es importante integrar en los cuerpos de bomberos, en políticas gubernamentales, programas de apoyo psicológico, inculcando o generando mucha énfasis en permitir o ser muy amigable y muy fácil acceso para este personal. Mejorar las condiciones laborales. Mejorar las condiciones laborales, ¿a qué va dirigido? Pues va dirigido a que este personal debe de contar con contratos laborales fijos, mejores sueldos, mejor organizacional interna. Promoción en salud mental es agrupar dentro de ese tema de salud pública a nivel gubernamental, agregarlos y adherir a este personal con un trato especial. Y buscar reducir el estigma para buscar ayuda. Por último, queremos generar un pensamiento que es importante investigar más en Latinoamérica, ya que la mayoría de los estudios encontrados fueron de otros países, de otros continentes, y en Latinoamérica se encontró muy poca información. Por último, ya solo queda agradecer por este espacio y por escucharnos.